Estamos en el quinto domingo de este tiempo de Cuaresma. Un tiempo que nos ha ayudado a ir preparando el corazón y preparando nuestra vida para lo que es el tiempo que viene, el tiempo de Pascua, el tiempo en donde celebramos el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Sin embargo, en este quinto domingo ya estamos casi como concluyendo este tiempo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma va más o menos hasta el Jueves Santo en la mañana. Hasta ahí llega la Cuaresma. Ya el Jueves Santo en la tarde ya no es Cuaresma, es el Triduo Pascual. El Triduo Pascual, ¿sí? Pero a partir de hoy, a partir de este momento, estamos ya, digamos, como en la antesala de lo que va a ser precisamente ese Triduo Pascual. Y este domingo es el que da inicio a una semana que tradicionalmente se ha llamado en la iglesia la Semana de la Pasión. Esta semana, junto con la Semana Santa, son las dos semanas de la Pasión, ¿sí? Y esta semana, la semana primera de la Pasión, inicia con este texto. El anuncio que Jesús está haciendo de lo que va a pasar cuando suba a Jerusalén, que es lo que recordamos el próximo domingo. El próximo domingo recordaremos la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Cómo se llama ese domingo? Domingo de Ramos, exactamente. Eso es lo que vamos a celebrar a partir de estos días. Y fíjense cómo es la iglesia de sabia y cómo la misma tradición de la iglesia nos va hablando a través de unos signos. Yo no sé si ustedes hoy notaron algo particular en el templo. Bueno, aparte de que cambiamos las luces, pero aparte de eso, ¿sí? ¿Qué notaron? Claro, están todas las imágenes tapadas, sobre todo los crucifijos. Están todas las imágenes tapadas. ¿Ustedes saben por qué se velan las imágenes? Pregúntele al lado, ¿por qué se velan las imágenes? Miren, cuando uno no conoce las profundidades de las tradiciones de la fe, a uno le meten los dedos a la boca, o sea, lo pueden terminar engañando. Y por eso es que hay algunos hermanitos que tristemente se desviaron del camino, que terminan saliéndose de la iglesia y luego también terminan enredándonos, porque no conocemos los pormenores de estas tradiciones, de estas prácticas. Esta práctica tiene su origen en una antigua práctica que había en la iglesia, que era la de los penitentes públicos. ¿Qué eran los penitentes públicos? Eran personas que durante la Cuaresma, desde el miércoles de ceniza hasta el Jueves Santo, tenían que ser expulsados del templo, expulsados de la iglesia, mientras hacían su proceso de penitencia. ¿Y cómo hacían su proceso de penitencia? Se cubrían el cuerpo para que nadie viera quién era ese penitente. ¿Sí? De ahí viene una tradición que yo sé que hemos visto muchos, la tradición del capirote. ¿Saben qué es el capirote? Viernes Santo, procesión del sepulcro en la plaza de armas. ¿Se acuerdan de esos señores que tienen como un gorro así alto? Sí, que te tapan toda la cara. Ese es el capirote. Ese es el capirote. Es decir, es aquello que cubre a esa persona que se supone que estaba haciendo penitencia durante los días de la Cuaresma. Amén. Luego eso se suprimió, pero se creó algo que se llamaba el velo cuaresmal. Era un velo que cubría el altar y significaba que sin la penitencia yo no podía ver la gloria de Dios. Sin la conversión yo no puedo ver la gloria de Dios. Ese era el sentido de ese velo que tapaba el altar entre los fieles y el altar. Había ese telón. De ese telón es que viene esta tradición de tapar las imágenes. Pero ¿por qué particularmente este día? Antiguamente, en este día, se leía un texto que hablaba, que lo leímos de hecho en estos días, esta semana que pasó, que hablaba que Jesús tuvo que subir a la fiesta de Jerusalén.
¿Se acuerdan que había una fiesta y que primero subió la familia de él y que después de la familia subió él? Pero ¿qué le tocó hacer a Jesús para que no lo fueran a apedrear? ¿Se acuerdan qué decía? Que Jesús fue a escondidas, cubierto. Eso es lo que recordamos también cuando tenemos esta práctica. Que Jesús, porque no había llegado su hora, se tuvo que cubrir. Se tuvo que tapar para no mostrar que era Él. Porque no había llegado el momento. Él no tenía que morir apedreado. Él ¿cómo tenía que morir? ¿Cómo tenía que morir Jesús? En la cruz. Y hoy también nos deja entender un poquito a través de esta práctica lo que el Señor nos está diciendo en el Evangelio. En el Evangelio Jesús, cuando le dicen que unos griegos lo quieren ver, fíjese que aquí está la clave. Los griegos los quieren ver. ¿Quién eran los griegos? ¿Quién eran los griegos? ¿Qué era un griego para un judío? ¿Qué era un griego para un judío? Un pagano. Y dice que Andrés y Felipe le fueron a decir a Jesús: óyeme, aquí hay unos griegos que quieren verte, Señor. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Lo lógico, uno diría, bueno, sí, tráiganlos o no, todavía no. No, Él dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Es decir, ha llegado el momento en donde Él, como termina el texto, aquí al final de este texto está la respuesta a lo que le está diciendo Andrés y Felipe. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es decir, ya estaban algunos queriendo ver a Jesús, algunos que no eran parte del pueblo de Dios, pero que por la misericordia de Dios también necesitaban ser salvados. Y dice el Señor, sí, ellos me verán, pero todavía no. ¿Cuándo me verán? Cuando yo sea ¿qué? ¿Y dónde fue levantado Jesús? ¿En qué momento fue levantado Jesús? Cuando fue elevado en la cruz. Cuando fue crucificado. Perdónenme el paréntesis. Esto es algo bello. Esto es algo bello que nos dice el texto. Pero en la mitad del texto aparece algo bien curioso, que es lo que nos hace entender un poquito más esta práctica de cubrir las imágenes, particularmente desde este domingo. Dice el Señor: ahora mi alma está agitada, pero ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué tenía Jesús en su corazón? ¿Qué tenía Jesús en su corazón? Tenía temor, tenía dolor. ¿Por qué tenía dolor? Porque ya sabía lo que venía a partir de este momento. Estamos con Jesús en sus últimos días en este mundo. A partir de hoy, estamos caminando con Jesús en su subida a Jerusalén y luego en la subida al Monte Calvario, para luego bajar con Él al sepulcro y el sábado santo salir triunfante con Él. Amén. Amén. Eso es lo que estamos haciendo estos días. Pero este dolor de Jesús es como un velo que cubre también su corazón. Es como un velo que cubre su corazón. Es una especie de manto. Voy a usar un término interesante. Es como una mortaja que ya se está apoderando del corazón de Jesús. ¿Saben qué es la mortaja, no? ¿Saben qué es la mortaja? ¿Qué es la mortaja? ¿Para qué servía la mortaja? ¿Para cubrir qué? Los cadáveres. Todavía se usa. Cuando hay, por ejemplo, ustedes lo han visto muchas veces en televisión, aunque en televisión a veces se exageran mucho, pero cuando hay un muerto, ¿qué hacen en la televisión? ¿Qué es lo primero que hacen? Lo cubren. Eso es la mortaja. Eso es la mortaja. Pues el corazón de Jesús estaba experimentando la cercanía de la mortaja. Por eso el dolor de su corazón. Ahí lo que decía por ahí alguien. Sí, es que recordamos el dolor. Claro, es el dolor de saber que ya viene la hora de entregarse para nuestra salvación. De ahí el sentido de estos velos, mis hermanos.
Entonces fíjese que hoy estamos descubriendo dos cosas bellísimas. Por un lado, la riqueza de nuestras tradiciones en la fe y de lo que hacemos en nuestra fe, en nuestra vida práctica como cristianos católicos. ¿Ustedes sabían algo de esto o no? ¿Sabían algo del sentido de estos velos? ¿Sí sabían o no sabían? Bueno, ya ahora sí no pueden decir que no saben. ¿Qué es lo que representa estos velos? El velo que cubría y distanciaba al hombre de Dios. Velo que va a romper Jesús el día de la crucifixión. ¿Qué pasó el día de la crucifixión cuando Jesús murió? ¿Se acuerdan? ¿Dónde se rasgó el velo? En el templo. ¿De qué lugar se rasgó el velo? No por dónde. ¿De qué lugar del templo se rasgó el velo? ¿En qué lado estaba ese velo? En el Santo Santorum, en el santuario, en el lugar en donde se supone que estaba la presencia de Dios. Al rasgarse el velo, Dios se muestra a las naciones y dicen: a partir de ahora yo estoy en medio de ustedes. Amén. Eso es lo que nos recuerda estos velos, que así como Jesús va a romper el velo que nos separa de Dios, así nosotros ahora ponemos este velo para luego el día de la resurrección los quitemos y nos llenemos del gozo de saber que Jesucristo ha abierto la puerta de la misericordia y la puerta del cielo para todos los que creemos en Él. Porque así lo dice el Señor: si lo servimos a Él, nosotros estaremos donde esté Él a quien servimos. Amén. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Ay, señores, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde fue puesto? ¿En qué lugar fue colocado el Señor triunfante? Pues si el Señor está a la derecha de Dios Padre, nosotros estaremos junto con Él. Pero si lo servimos. Eso es lo que nos recuerdan estos velos. Eso es lo que nos recuerda esta práctica de fe. Entonces, mire, esto es lo primero que estamos aprendiendo hoy. Lo primero que hoy el Señor nos dice a través de esta celebración del quinto domingo de Cuaresma. Pero lo segundo, lo que nos está diciendo es que el Señor, por su pasión, por su dolor, nos atraerá a todos. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor por su cruz? Atraernos. ¿Qué va a hacer el Señor por su cruz? Atraernos a todos, mi hermano. Atraernos a cada uno de nosotros, sin importar de dónde soy. Antiguamente solamente se decía que los judíos se podían salvar. Para nosotros ya no existe esa diferencia. Y ahora la podemos aplicar a cualquier condición. Condición mental, condición intelectual, condición emocional, condición sexual, condición política, condición laboral. Ya no importa nada. Si yo miro a Cristo, Él me atraerá hacia sí y seré parte de su propia familia. Amén. Eso es lo que nos está diciendo hoy el Señor. Es la segunda cosa que nos dice hoy en su palabra. Entonces hoy hay que darle gracias al Señor. Hay que darle gracias al Señor en este día. Primero, porque nos está preparando para que luego veamos la gloria de Dios cuando celebremos los misterios pascuales. Y lo hace a través de estos signos. Y lo segundo, que nos está preparando para que cuando adoremos su cruz, ahora en el Viernes Santo, porque ¿qué pasa el Viernes Santo? ¿Se acuerdan? Cuando hacemos la adoración de la cruz, ¿cómo viene la cruz? ¿Destapada o tapada? Tapada. Cuando veamos a Cristo, también veamos la gloria de Dios, esa gloria que ha abierto las puertas de la misericordia y que nos atrae a todos hacia el amor de Dios. Démosle gracias al Señor por eso. Pidámosle a Cristo entonces que en estos días de la pasión, pues también nos dispongamos para que así nos entreguemos al Señor y dejemos que su gloria viva y reine en nuestro corazón. Una familia, un mismo espíritu.